Buenos días a todos y a todos ustedes. Y en primer lugar, mi agradecimiento. Estoy sorprendido, estoy feliz de estar en Chile. Ha sido una verdadera sorpresa. Tienen ustedes un paraíso, ciertamente. Espero que no se los tropeen, pero es una fortuna este país. Es una fortuna de gente joven, de gente tan maja, como decimos en España. Gracias a la DUOC UCE por esta invitación y también felicitarles por el nivel que yo espero pues no bajar. Si ustedes me disculpan si yo bajo el tono, pero con las grandes espadas que aquí han intervenido y están todavía pendientes, pues realmente, y con el nivel de organización también, mi felicitación. Voy a romper un poco el consejo que nos daba ayer el profesor Juan Manuel Mora, tomando como ejemplo al Papa Benedicto XVI en su viaje al Encuentro Mundial de la Familia en Valencia, diciendo que el tiempo que tenía lo aprovechaba para decir lo que era el matrimonio y la familia y no meterse con el gobierno y decir lo que no es el matrimonio y la familia. Yo voy a empezar diciendo lo que no es la comunicación en la Iglesia y un poquito para que ustedes pues empiecen la mañana en este seminario de una forma más distendida. Vamos a intentar, yo sí me dedico a la comunicación, pero los aparatos se me dan bastante mal. Antes hay que hacer un exorcismo cuando se trata de mi presencia en los medios. Ahora, espero que venga. Bueno, les decía que lo que no debe ser la comunicación en la Iglesia. Y como decía don Nicolás, yo me encuentro por mi doble condición de cura y periodista en esa tensión, la sufro personalmente. Digo también que me acuesto como un periodista tarde, normalmente dejo las cosas para el final, y me levanto como un cura, o sea, con lo cual es una vida que no les aconsejo. Sí, si hay vocaciones para el sacerdocio, ya les animaría que hay más es más necesidad que para sacerdote. Esto va a venir o alguien es problema. Bueno, pues mientras llega o no llega, les voy a decir aquello con lo que quiero, como si fuera una entradilla, que se queden en el cuerpo de la conferencia o de la ponencia que les voy a dar. Yo no les voy a dar la receta mágica de cómo debe comunicar la Iglesia, entre otras cosas porque no conozco la situación, la idiosincrasia de este país y sus circunstancias. Lo que pueda enterarme en estos días, sabiendo que siempre tenemos que procurar en los momentos que vivimos sacar a la Iglesia de las páginas de suceso. Lo propio de la Iglesia no es estar en las páginas de suceso, es decir, no somos el enemigo de la humanidad, no somos gente a temer, no somos gente rara tampoco, es decir, es la institución más antigua de este país, o sea, que por lo menos por carta de ciudadanía, y en mi país, pues fijaros, 2000 años, ¿no? Casi, con lo cual pues han pasado gobiernos, han pasado imperios, han pasado dinastías y allí estamos, ¿no? Luego, alguna garantía tendremos. En primer lugar, por tanto, sacar a la Iglesia de las páginas de suceso. A ser posible que esté en las páginas de religión. Ahí se ha perdido esta costumbre en muchos medios, pero hay medios que tienen las páginas de religión. ¿Y qué ocurre? Que es el lugar propio, porque si los medios dicen reflejar la realidad completa, la dimensión religiosa del ser humano forma parte de esa realidad y no puede quedar obviada. Hay una especie de pudor en la modernidad de que el hecho religioso es un hecho privado y entonces, al ser un hecho privado, pues como que no tiene carta de ciudadanía en el espacio público del que es el paradigma los medios de comunicación social. Y entonces no sacan, no cubren, no exponen el hecho religioso. Salvo cuando es patológico, cuando ha habido un suceso, cuando ha habido algo, y entonces a las páginas de suceso. Oiga, no. Bueno, pues vamos a ver, ¿ya está esto? Ahí. Sí, eso es. Pues a ver si aparece y se hizo la luz, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto es lo que no debe ser la comunicación. Estén atentos y es un obispo con los medios de comunicación. ¿Empezamos? Como ven, tiene un micro en la mano. Bueno, ya se han reído lo suficiente para entrar en una clave
Ya está. Vamos a ver, ya se han reído lo suficiente y vamos a... Bueno, les decía que el hecho religioso pues, no es contemplado por los medios de comunicación habitualmente. Y entonces hay que pedir, si no en las páginas de religión, que reflejen una dimensión de la vida social y de la vida humana, de los lectores, del público, de la realidad de la que pretenden dar cuenta los medios y quieren hacerlo de forma completa, con el lenguaje, con las formas y en los soportes de los medios y con la profesionalidad necesaria, al menos en las páginas de sociedad. Pero hay que buscar la normalización de la Iglesia y de la vida de la Iglesia como está en la vida real, también en la vida de los medios de comunicación, la que reflejan los medios. Comunicar la identidad de la Iglesia hoy es lo que nos ha convocado aquí. ¿Y cómo hacer una comunicación de Iglesia? Pues yo me voy a fijar sobre todo en el aspecto pastoral, que asiento otra tesis, que también quisiera que se quedaran con ella, y es que, tal y como hoy está la comunicación, la complejidad que ha adquirido, que no solo afecta a la dimensión de informar, sino que es mucho más compleja, las dimensiones pastorales y al mismo tiempo de estrategia comunicativa deben ir unidas. Hasta ahora estamos siguiendo una planilla, un modelo que yo considero que está ya acabado, que es la división entre la estrategia comunicativa y la pastoral de las comunicaciones. Como si la pastoral de las comunicaciones se dedicara a decirle a los periodistas que tienen que ser buenos, que tienen que cumplir con la ética, o a ver cómo podemos evangelizar utilizando los medios de comunicación sin más, y por otro lado va la acción estratégica de una oficina de información eclesial. Entre otras cosas, esa separación en la vida luego es muy difícil hacerlo. Primero porque la realidad es compleja y es unitaria, y segundo porque estamos poca gente y los que nos dedicamos en la Iglesia a la comunicación tenemos que hacer las dos dimensiones. Sentado esto, vamos a empezar y voy a leerles un texto de la Quinta Conferencia, del documento conclusivo de la Quinta Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, que, como saben ustedes, es la Conferencia de Aparecida, que a mi manera de entender es uno de los documentos en los que se contempla el hecho de la comunicación social y su relación con la Iglesia de una manera más completa. Cuando el Consejo Pontificio nos pasó algún borrador, a algunos consultores, de cómo venía la consideración de la comunicación en esta conferencia, pues algunos nos asustamos porque prácticamente apenas aparecía. Cuando vimos el documento final, pues realmente le dimos muchas gracias a Dios por la consideración de la comunicación como lo ha hecho la Conferencia de Aparecida. La Iglesia está llamada a repensar profundamente, y esto se ha cortado ahí, comunitario con Jesucristo, que relanza con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio, arraigada en nuestra historia, y desde un encuentro personal suscite discípulos y misioneros. ¿Con esto qué quiero decir? Que la Conferencia de Aparecida lo que ha relanzado es la misión y el discipulado en la Iglesia en América Latina. Y la misión y el discipulado es esa llamada a la nueva evangelización a la que está empeñada la Iglesia, y que no es ni más ni menos que el viejo mandato, el antiguo mandato, el primigenio mandato de Cristo de la evangelización. Solo que la Iglesia ha de hacerlo ahora en un nuevo contexto, en un nuevo universo, que es el de las comunicaciones sociales. Y ciertamente pocos negarán hoy que en el mundo de los medios y de las nuevas tecnologías de la comunicación representa una nueva frontera envolvente a la misión de la Iglesia en la sociedad. Ignorar este fenómeno comunicativo o simplemente minusvalorar su capacidad de incidir sobre las conciencias e incluso en su propia vida o en la percepción que de la Iglesia se tiene en la opinión pública, significaría para la comunidad cristiana perder gran parte de sus posibilidades de evangelizar la cultura actual. Pienso que hoy es prácticamente imposible transmitir la fe cristiana y ser significativos en el mundo actual con todo lo que ello comporta religiosamente, renunciando a un discernimiento del contexto cultural en que vivimos y en el que los medios tienen tanta importancia.
Y esto verlo no en clave de angustia, sino de responsabilidad. Los obispos a veces dicen que más que aparecer en los medios, comparecen. Comparecer es un término judicial, es algo conflictivo, es situación patológica. En la Iglesia no podemos considerar la importancia de las comunicaciones sociales porque ha ocurrido un hecho grave. Y era mi miedo en este simposio. Mire, aquí lo que veremos es a suscitar la responsabilidad en las comunicaciones en la Iglesia. Tomar en serio de manera más fuerte la dimensión comunicativa de toda acción pastoral. O si quieren ustedes, y dicho más claro, el afrontar la evangelización hoy en un contexto que está fuertemente impregnado de la comunicación hasta el punto de ser hoy la nuestra, la sociedad de la información. Por tanto, evangelizar en un universo nuevo, la sociedad de la información. Ya en la instrucción pastoral Aetatis Novae del Consejo Pontificio de las Comunicaciones se señalaba hace ya casi 2 décadas que el cambio que se han producido en las comunicaciones supone más que una simple revolución técnica, la completa transformación de aquello a través de lo cual la humanidad capta al mundo que le rodea y la percepción verifica y expresa. La revolución de las comunicaciones afecta, atiendan esto, incluso a la percepción que se puede tener de la Iglesia y contribuye a formar sus propias estructuras y funcionamiento. Y todo esto, decía ese documento textualmente, tiene importantes consecuencias pastorales. Esta nueva situación origina en las filas eclesiales, además de la sensación de progreso, la inquietud propia de quienes se encuentran ante fenómenos nuevos en los que los católicos han de cumplir también la misión evangelizadora. Pues en la Iglesia sigue vivo el mandato imperativo de Cristo de evangelizar, el cual, como decía Pablo VI, da la razón, en definitiva, a su existencia. Es obvio, reconocía el Papa Juan Pablo II, el próximo beato, que las circunstancias han cambiado profundamente en 2 milenios, cito textualmente, y sin embargo permanece inalterable la necesidad de anunciar a Cristo. De ahí que dice, citando a Pablo VI, la Iglesia se sentiría culpable ante su Señor si no utilizara estos poderosos medios. Tenemos, por tanto, un nuevo universo para estar y peregrinar en la historia que nos ha tocado vivir aquí y ahora y para llevar a cabo la misión evangelizadora de siempre. Un universo no simplemente extrínseco, sino con una enorme influencia en la vida y pensamiento de los actores que en él transitan. Por otro lado, quienes siguen el luminoso magisterio de Benedicto XVI se encontrarán en él con una reiterada llamada a lo esencial y consistente que evita la peligrosa dispersión por las ramas y que se ha constituido en un permanente mensaje a la Iglesia de hoy, sobre todo en tiempos complejos como lo son los nuestros. En este sentido, y por poner solo un ejemplo de su enseñanza, al preguntarse cuál debe ser la misión de la Iglesia en el mundo que nos ha tocado vivir hoy, decía el Papa Benedicto XVI en otro Santiago, en Santiago de Compostela, en España, hace unos meses, que la aportación más importante de la Iglesia al mundo de hoy se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida, solo Él es el absoluto amor fiel e indeclinable meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo. Luego el Papa nos invita a la nueva evangelización. Este llamamiento a hacer comprender en nuestro mundo la primacía de Dios y mostrarlo como condición de plenitud y felicidad del hombre es la tarea más importante y urgente que Benedicto XVI intenta trasladar a todos los ámbitos de la acción de la Iglesia mediante la promoción de la llamada nueva evangelización, de la que, dada la importancia capital que el Papa le concede, ha hecho el tema de ella la próxima asamblea plenaria del Sínodo de los Obispos en 2012. En América, esta sensibilidad eclesial está muy viva, renovada en el impulso de la Quinta Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe,
como les he dicho, que llama a la misión continental y a la tarea del discipulado misionero. En su documento conclusivo, en el que hay una de las visiones más actuales, como les decía, sobre las comunicaciones sociales, decía que la Iglesia está llamada a repensar profundamente y a relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. Precisamente para ayudar a mayor discernimiento contextual, hace unas semanas se ha hecho público el documento de las lineamentas, que son como el documento de trabajo para dar ideas que los obispos y las conferencias episcopales para el próximo sínodo sobre la nueva evangelización. Y en él, estos son citas, los que están poniendo ahí, que ya les he hecho referencia a ellas, sobre la nueva evangelización, la Aetatis Nove, y entonces nos encontramos con unos escenarios nuevos, nos dice esas lineamentas, donde ha de darse la nueva evangelización y que nos describen la situación de nuestro mundo. El primero, la existencia de un secularismo relativista de carácter cultural que invade la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en la cual Dios está, de hecho, ausente en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana, lo que hace especialmente difícil el anuncio cristiano. Primer contexto. Segundo, el hecho de la globalización con los fenómenos migratorios de pluralismo y a la vez de homogeneización cultural que la acompañan. Tercero, y aquí me fijaré especialmente, la aparición de la sociedad de la información con la gran influencia que ejercen en ella los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, lo que provoca grandes beneficios, pero a la vez no pocos problemas personales y sociales. Cuarto, la duradera crisis económica que pone de manifiesto el problema del uso de los recursos materiales, que no acierta fácilmente con las reglas de un mercado global capaz de tutelar una convivencia más justa, lo que aumenta la pobreza y la exclusión. Quinto, el desarrollo desequilibrado de la ciencia y la tecnología al margen de toda consideración ética, arrogándose en exclusiva el sentido de la realidad. Y sexto, la aparición de un mapa político complejo e inestable. Recuerden el norte de África, los países árabes en estos momentos, recuerden África, la eterna, con los eternos problemas olvidados por la sociedad de la información, complejo e inestable, donde tanto la defensa de los derechos humanos, individuales y sociales, como la preservación de la verdadera libertad y la paz constituyen un empeño nada fácil. Piénsese si no en el derecho a la vida, el verdadero matrimonio, la libertad religiosa y de educación, etc. En estos escenarios y con las tonalidades que cada uno de ellos adquiere en cada país, la Iglesia ha de empeñarse por transmitir la fe cristiana mediante la nueva evangelización a la que se nos llama, sabedores de que esta exige audacia creativa y propuesta positiva, actitudes que son, comillas, y cito textualmente a los lineamentos, lo contrario a la autosuficiencia y al repliegue sobre sí mismo, a la mentalidad del statu quo y a una concepción pastoral que considera suficiente continuar haciendo las cosas como siempre se han hecho. En este panorama, y refiriéndome al punto tercero, al de los escenarios apuntados, al de la sociedad de la información, hemos de preguntarnos si es posible conciliar la praxis y el mensaje de la Iglesia, e incluso su forma de gobierno pastoral, con la cultura mediática actual. De partida considero que hay que huir de dos planteamientos equivocados y contrapuestos. Por un lado, la demonización o rechazo absoluto de los medios como si fueran los causantes de todos los males. Y por otro, dejarse encantar o seducir por ellos como si estos fueran la solución a todos los problemas de la acción pastoral de la Iglesia. A mi entender, hemos de hacer todo lo posible por superar el conflicto que en muchos terrenos percibimos entre la Iglesia y los medios. Y fue precisamente el beato Juan Pablo II, dentro de unos días ya, el que con su magisterio sobre las comunicaciones sociales ha promovido con más fuerza la amistad de la Iglesia y los medios. De la visión instrumental, por tanto ahí les pongo para que se vayan, si yo les aburro, pues... Bueno, pues ahí vemos a lo que yo quiero llevarles. Y ahora les explico estas esculturas precisamente ahí. Esta actitud y comportamiento del nuevo beato, Juan Pablo II, no obedecía solo a sus dotes personales,
que era un genio, era un gigante, que eran tantas sus cualidades, o a una estrategia de política informativa que fue ejemplar durante su pontificado gracias al doctor Joaquín Navarro Valls, sino a algo más profundo. El Papa Wojtyła concebía la comunicación desde la dimensión cultural. Quédense con este cante. Se pasa de una dimensión instrumental, los medios para evangelizar, a una dimensión cultural, evangelizar la cultura creada por los medios. Es decir, los medios no son instrumentos sin más, sino que ellos cambian las conductas, ellos generan una forma de ser, ellos califican nuestra sociedad hasta el punto de que vivimos en la mediosfera, en la sociedad de la información. Entonces, la mirada debe ser otra, y es la que él expresa, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica dedicada a las misiones, precisamente, la Redemptoris Missio. Dice, el trabajo en estos medios no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio, es decir, llegar a más gente, llegar con más contenidos a más gente en el menor tiempo posible. Se trata de un hecho mucho más profundo, decía el Papa, porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. Hoy los medios influyen en todo. Es más, la agenda de los obispos en estos días está condicionada por una agenda mediática. Hay gente que trata de influir en las agendas mediáticas en los días previos a la celebración de una conferencia episcopal, sacando temas para que los obispos hablen de ese tema. Luego, los medios están generando una cultura. Y dice el Papa, no basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, decía Juan Pablo II, ya que esta cultura nace aún antes que de los contenidos, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos. Y cita era Pablo VI, que decía, la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el gran drama de nuestro tiempo. Y el Papa Juan Pablo II sigue, y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio. Señoras y señores, ese es el quid de la cuestión. Ahí está la madre del Cordero. ¿Por qué hay esa tensión entre la Iglesia y los medios? Porque estamos ante dos universos culturales confrontados, dos maneras de entender la concepción del mundo y muchas cosas. Y la pastoral de las comunicaciones no se trata solo de usar los medios y las técnicas para llegar a más. No basta con meter una encíclica embuchada o encartada en un periódico. Porque, claro, le puede pasar como a mí, el día que llega lo de los pisos y las viviendas, pues tomo el suplemento que viene en el periódico de la vivienda y no me voy a comprar una vivienda, la papelera. No se trata simplemente de llegar a más gente metiendo sin más un documento en un periódico. Se trata de traspasarlo a los soportes, a los contenidos, a los lenguajes. Yo no puedo llamar a un grupo de periodistas y darle 15 folios o 20 o 100 de una encíclica sin más. Tendré que explicar, tendré que preparar un resumen, porque ese periodista tiene que entrar en un noticiero y tiene que tener una idea, tiene que tener un resumen, tiene que estar en un lenguaje comprensible que le facilite su trabajo. Y tengo que verterlo en el lenguaje, en los soportes, en la cultura de la comunicación. Luego, la pastoral de las comunicaciones sociales es una pastoral de la cultura. Inculturar el Evangelio en la sociedad de la información. Luego, la nueva evangelización exige nuevos lenguajes, nuevo ardor, nuevos métodos. Y el papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad debe ser considerado como parte integrante, un paso más, de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Juan Pablo II pasa de la concepción instrumental, los medios para servirme, para llegar a más gente, como el que hace un tendido de altavoces, instrumento, concepción del Vaticano II, a una concepción cultural de Juan Pablo II. Los medios nos envuelven y hay que inculturar como un nuevo universo, hay que evangelizar y hay que hacer que esa cultura sea cristiana, porque si no hay una fractura, hay una contraposición, en eso estamos. Pero Benedicto XVI ha dado un paso más y dice, nos estamos jugando la suerte del hombre en los medios de comunicación, la conformación de la juventud, los valores éticos,
Luego, el papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad debe ser considerado como parte integrante de la cuestión antropológica, que se plantea como un desafío crucial en el tercer milenio. De manera similar a lo que sucede en el campo de la vida humana, del matrimonio y la familia, y el ámbito de los grandes temas contemporáneos, también en el sector de la comunicación social están en juego las dimensiones constitutivas del ser humano. Dos universos contrapuestos. Sigo aquí para que ustedes se vayan entreteniendo y les va como pasando mejor esto, que es más de bloque lo que yo pueda darles. Dos universos contrapuestos, el mundo de la Iglesia y el universo de la comunicación. Es evidente que nos encontramos de partida ante dos concepciones distintas y contrapuestas. Precisamente una de las paradojas de la sociedad de la información o del conocimiento es que es precisamente la propia verdad la que se ha tornado imposible, al desconfiarse de la capacidad de la propia razón humana de acceder a ella. El pensamiento humano se le antoja a la filosofía posmoderna, débil, se le antoja, pues, que no puede acceder a la verdad. Y ciertamente nos encontramos, tenemos que hacer un cambio de chip, de mentalidad, de conversión pastoral. Antes, la Iglesia en el centro, sociedad estática, no secularizada, cultura no generalizada, poca información, tradiciones asumidas e incuestionadas, autoridad e influencia de la Iglesia tampoco puesta en cuestión, fe implantada culturalmente, todo el humus cultural era cristiano, la Iglesia en el centro. Hoy, bueno, pues estamos en otro universo, sociedad continuamente en movimiento, secularismo, cultura de masas, propuestas de vida múltiple, lluvia de ideas en tiempo real, libertad de acción y de elección y de acción. En definitiva, nos encontramos en dos universos contrapuestos, donde empecemos por la cuestión de la verdad, que, como les decía, se torna imposible, porque se le niega en la cultura de la modernidad la capacidad. Y conviene tener en cuenta que desde el punto de vista eclesial, a la hora de analizar los efectos de la cultura mediática, lo siguiente: está produciendo una pérdida de interioridad, se ignora la dimensión espiritual y trascendente de la persona, la identidad se torna en máscara en el sentido de ocultamiento frente a lo políticamente correcto, a fin de no ser señalado como diferente o no estandarizado. La identidad deja de madurar, dejando espacio al narcisismo o a un doblegamiento de la personalidad. Es el tema del mensaje del Papa a los jóvenes en la red este año. A ver si realmente son auténticos y se manifiestan como son. Los medios, la cultura mediática, ¿qué está produciendo también? Se propaga el contacto superficial y se dificulta el encuentro personal y relacional. Se prima lo superficial y se renuncia a lo costoso del verdadero reconocimiento de la riqueza propia y de los otros. Se prefieren los contactos epidérmicos y ocasionales a los profundos, solidaridad y amor. Primacía y tendencia al espectáculo, hipertrofia de los sentimientos y poca apelación a la razón. La sustitución de la verdad por la opinión. A la búsqueda de la verdad sustituye un proceso ambiguo e instrumental. No hay verdad ni certeza, solo opiniones, las de la mayoría, con lo que todo es relativo. Además, ser espectador en directo de un acontecimiento no es equivalente a tener la verdad de dicho evento, porque cuando se conoce a través de los medios, el conocimiento es siempre mediado, tamizado, filtrado por los operadores de los medios. Estos son los efectos de este universo, de esta cultura mediática. Y las lógicas son distintas. La lógica comunicativa, las lógicas comunicativas contrapuestas a la lógica de la Iglesia. De ahí que su relación con los medios entre en conflicto. Los medios de comunicación nos ofrecen una realidad fragmentada y la cultura del relativismo. Las opiniones, todo el mundo, no hay el asentamiento, la búsqueda de la verdad en una tertulia radiofónica o en un programa televisivo. Hay la búsqueda del espectáculo, del entretenimiento. Los medios, fragmentación y relativismo. La Iglesia, sentido integral, certeza, verdades. Y parece dogmática. Usted viene con certezas y aquí lo suyo es una opinión más.
Usted tiene que abrirse paso de significación en un contexto cultural como el de hoy, donde hay tantos emisores y tanta gente que ofrecen de ofertas de sentido. Interés economicista, el de los medios, pérdida del sentido. Hoy los medios de comunicación son una pura industria cultural. Eso de la búsqueda del bien público, muy relativo. La Iglesia, pues va con otra, es un mensaje de ideas, de contenidos, de propuestas de sentido. Los medios, un lenguaje sintético, adecuado a los soportes y a los géneros mediáticos. La Iglesia es, bueno, pues el contagio de los lenguajes catequéticos, litúrgicos, para iniciados. Los medios de comunicación, ahora les explico, en clave política y de conflicto, por eso les gusta tanto estos días el tema. La Iglesia, normalidad de las comunidades cristianas, la fraternidad, la vida de nuestras parroquias, tantas Madres Teresas de Calcuta como tenemos y que están ahí en la labor de cada día y no afloran y no salen en los medios y se fijan más en aquello que no sepa tu mano derecha, tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que en el otro decir evangélico, que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre del cielo. Luego estamos en lógicas distintas. Y entonces, ¿qué ocurre en esa confrontación? En esa confrontación, pues vemos que hay permanente conflicto. Por ejemplo, los lenguajes. Esto entorpece enormemente la relación de la Iglesia con los medios. La Iglesia, al menos en su vertiente jerárquica, suele usar fundamentalmente los lenguajes de la liturgia y el de la catequesis, la teología, mientras que la comunicación social tiene otros lenguajes muy diferentes, que le son propios, dependiendo además de lo específico de cada medio. Claro, le vas a decir a un obispo, y usted tiene 2 minutos, y usted va a decir en 2 minutos, pero todo el depósito de la fe en 2 minutos. No, si no se trata de todo el depósito, tiene usted que venir con el depósito. Mire, usted tiene 15 líneas, pero claro, no quiere ir a un medio, a una radio, a un periódico, porque le van a limitar por física, por espacio, por dinero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la revista diocesana entra todo, porque es el jefe y es el que manda. Pero claro, ¿quién lo lee? Nadie se le ocurre. Mire, usted aquí se repite. Mire, usted no lo podía decir más claro. Usted no podía hablar a los niños así, o podría, mire. Bueno, con esto quiero referirme, o como una rueda de prensa en la que yo estuve, que era cuando se aprobó el documento sobre la justificación y el acuerdo con los luteranos. Y un obispo le dijo a los periodistas, ustedes no se han leído la sesión sexta del Concilio de Trento. Claro, hay un problema, y un problema que se ve agravado, amigos. Y esta es otra llamada que hago, y es a la formación en comunicación social y a la responsabilidad de las facultades de comunicación de instituciones de iglesia o de inspiración cristiana, y sobre todo al papel llamado a desempeñar por DOC, y lo que está haciendo maravillosamente la Universidad Pontificia de la Santa Cruz con su facultad de comunicación es formar gente de iglesia para actuar en los medios de comunicación, para llevar a oficinas de comunicación de la Iglesia, para que luego no ocurra esto y se preparen verdaderos dossiers, se prepare una pastoral y al mismo tiempo una estrategia comunicativa que vaya en los lenguajes adecuados. Y hoy el periodista más que nunca y haga una reivindicación de la información religiosa como género especializado. Antes, cuando un periodista trataba información religiosa, tenía al menos unos conocimientos básicos, al menos en mi país, por haber asistido a la escuela, a la catequesis o el ambiente familiar cristiano en la familia, de conocimiento de la vida cristiana. Hoy, por desgracia, muchos jóvenes que acceden o que hacen la información religiosa o que cubren la información religiosa, pues ¿qué ocurre? No tienen un conocimiento de la doctrina cristiana, de la vida cristiana, de la historia de la Iglesia, de la insignificación cultural de la Iglesia, y confunden a un cardenal con un monaguillo con un cardenal. Hay que explicarles todo. De ahí que hay que formar, porque muchas veces el gran mal no está solo en el posicionamiento ideológico contrario de determinados medios, está sencillamente en el peor de los males, que es la ignorancia. Que el pobre chico, la pobre chica, que viene a cubrir la información como periodista, pues resulta que no sabe nada. Y por nuestra parte tenemos que hacer una labor pastoral de acercamiento, de explicación, de cercanía al periodista. Y al mismo tiempo las facultades, al menos nuestras facultades,
de que la información religiosa tenga en el diseño curricular de esos estudios un ámbito propio. Como nadie se le ocurre hacer información económica sin el conocimiento de economía, de la bolsa, de los valores, del mundo mercantil, como a nadie se le ocurre hacer información taurina en el mundo de los toros en mi país sin conocer el lenguaje, bueno, pues sabe de qué va aquello. Como nadie hace información política o información parlamentaria sin conocer cuáles son los partidos políticos, los líderes, cuáles son los reglamentos de las cámaras. ¿Por qué a la hora del tratamiento de la información religiosa hay esa minusvaloración? Tenemos ahí una llamada. Decía los lenguajes, quejas mutuas y reproches. Los medios se quejan del secretismo de la Iglesia, de su desconfianza respecto a los medios, y es verdad que este defecto se produce con frecuencia en ámbitos eclesiales. Bien sea por desconocimiento de lo que es verdaderamente noticiable, o de los tiempos periodísticos, o por experiencias negativas de haber sido mal interpretados en otras ocasiones, cuando no por la discreción a la que obliga la caridad. No obstante las carencias apuntadas, pero hay que superar una cultura del silencio. Hoy el silencio no debido, hay que reivindicar el silencio debido, el silencio del respeto, el silencio de, digamos, de la fama buena y del honor de las personas, el silencio que preserva derechos de los otros. Pero hay que ser transparente. En una sociedad de la información donde el más mínimo atisbo de ocultamiento supone ya la sospecha y caes ya en un juicio mediático de condena. No obstante, las carencias apuntadas en los ámbitos eclesiásticos, que hasta ahora se ha suplido con personas más dotadas de buena voluntad que de competencia, hoy en día se aprecia en muchos sitios una notable mejora. Y sobre todo, la intención y las ganas de mejorar. Prueba ello es la presencia de los responsables de comunicación de la diócesis chilena y de los países vecinos. Esto aquí en nuestro encuentro, en nuestro seminario. Entonces, lo que sí, y de personas siempre serán más visibles, sobre todo, nuestras carencias son más visibles. Si se las compara con los grandes apoyos, los grandes medios que tienen otras empresas u organismos, lo que repercutirá en una insuficiencia comunicativa siempre. Siempre estamos en deficiencia. Paliar estas deficiencias que pudiera haber y trabajar por una comunicación eficaz de la Iglesia en Chile es una tarea en la que hay que empeñarse de manera especial, poniendo como punto de partida este seminario. Otro problema de confrontación entre la Iglesia y los medios, el contagio político predominante en los medios. Es otro factor a tener en cuenta en la relación de la Iglesia a medios de comunicación. Humberto Eco decía que los periódicos son mensajes que es la plataforma de mensajes entre los políticos, a los que el público asiste como a un partido de tenis, el movimiento de la pelota de un sitio al otro del campo. Y es verdad. Y el contagio político pues lleva a hacer una lectura de toda realidad en esa clave, y entonces te lee la conferencia episcopal, la derecha, la izquierda, los obispos progresistas, los obispos conservadores y retrógrados, y te hace una lectura así a que muchas veces nosotros nos la creemos. Y entonces, organizaciones, voy a decir como lo de Kennedy, yo tengo un sueño. El día en que las organizaciones católicas de acción social y caritativas, desde Cáritas, en mi país Manos Unidas, las que hemos visto, las que están muy bien vistas por la opinión pública, por sus propios contenidos y por la cercanía a los ciudadanos en las carencias, defiendan la vida explícitamente de todo ser humano, vayan en las manifestaciones contra el aborto, vayan en las manifestaciones contra los que tratan de cambiar la legislación de derecho natural de la familia, de la concepción del matrimonio auténtica, la defensa de la libertad de enseñanza, de la libertad religiosa, etc. Tengo un sueño, que las organizaciones providas católicas, las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de enseñanza, defiendan y pongan en primer plano en las manifestaciones en defensa del reparto justo de la riqueza, de la superación de las carencias de la población. Tengo este sueño, para que no demos la sensación de una iglesia partida, de una iglesia rota,
de una Iglesia que se traga a los marrones comunicativos y son los obispos, como si la Iglesia de la acción social y caritativa estuviera dispensada y eximida de esa defensa. No, la Iglesia somos todos y está en nuestra identidad. Y hay Cáritas porque hay Iglesia, si no, no habría Cáritas. Y es la acción social y caritativa de la Iglesia. Luego, no empecemos de partida con una fragmentación, con una falta de unidad, que los medios de comunicación la van a aprovechar y la van a agrandar desde una lectura política de derechas e izquierda, trasladando un lenguaje absolutamente dialéctico que no cuadra con la naturaleza y la identidad de la Iglesia que pretendemos comunicar con la comunicación institucional. Luego, si yo me pongo así, disculpen, es un poco la... No es que esté enfadado, Señor, no es que esté enfadado, somos así. Entonces, les decía que en el fondo de todas estas divergencias está, en definitiva, la cuestión de la relación de la fe con un mundo secularizado. Esta es una pastoral difícil, amigos y amigas. No nos dedicamos a una pastoral fácil. Es una pastoral de frontera, es una pastoral de confrontación, es una pastoral de estar a la intemperie en el mundo. Por eso el comunicador cristiano necesita estar con un vigor fuerte cristiano, con una espiritualidad fuerte, muy arraigado en Jesucristo, porque tiene que hacer presente a Cristo en un mundo secularizado del que los medios de la comunicación, con su lógica, que he intentado de describirle en algunos puntos, pues lógicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el mundo de los medios, dar representación. Pues ahí sigue más la necesidad de la infoética. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Pues aportar sentido al mundo de la comunicación, procurar una comunicación más humana, que eso es lo que insiste. No solo está en una estrategia comunicativa, sino está en invitar a los padres a la educación de los hijos en comunicación, está en invitar a que no se rompa la relación directa y personal y estemos todos los días delante de las pantallas, sean pequeñas o grandes, sin posibilidad de relacionarnos entre nosotros. Es decir, está la llamada a que los profesionales respeten la verdad y que no se mida la comunicación solo en clave de libertad de expresión, sino en clave de un derecho fundamental, que es a la información armonizado con los derechos de los otros. Es decir, todo esto la Iglesia puede decir mucho. Ahora, les voy a proponer el cómo debe la Iglesia comunicar, más allá de comunicar y de decir, cómo debe trabajar en el mundo de las comunicaciones. Primero, y vuelvo a lo de la nueva evangelización, a la reiterada llamada de Benedicto XVI a hacer visible a Dios en nuestro mundo, en esta sociedad nuestra que vive como si Dios no existiera. Tenemos que buscar un lugar para Dios en los medios. Tenemos que reivindicar que Dios vuelva a aparecer por las páginas de los periódicos, en los tiempos de las radios y de las televisiones. Que Dios no sea un tema privado, que uno se lo guarda en la conciencia, como decía un analista norteamericano a una candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, decía que se manifestaba como católica, y un comentarista, un analista norteamericano dice, bueno, es que tiene una religión católica tan privada que no se atreve ni a imponérsela a sí mismo. Bueno, nos puede pasar eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que buscar un lugar para Dios en los medios. Y ahí le he puesto la tercera dimensión del humano, un espacio para Dios. El otro día en una parroquia, celebraba aquí el domingo, yo les decía a los niños que había pequeños que es como hará las películas en 3 dimensiones, que necesitamos unas gafas especiales, y eso es la fe. Esas gafas nos dan la tercera dimensión, la visión sobrenatural. En definitiva, en el importante mundo de los medios de comunicación tan chato y superficial, tenemos necesidad de encontrar la tercera dimensión, la de la dimensión religiosa de la existencia. Con la fe nos encontraríamos con una nueva manera de entender la vida y a nosotros mismos. Sin ella no nos haríamos con la realidad completa del humano, en la que es imprescindible Dios mismo. Por eso es muy importante encontrar un lugar para Dios en los medios. ¿Y cómo es esto? Pues recuperar la relevancia social y mediática del hecho religioso. Social existe en nuestro pueblo. El pueblo sencillo, la gente tiene muy arraigado su fe en Dios. La manifestará en unos sitios de una manera o de otra, pero gracias a Dios todavía nuestro pueblo está empapado del sentido religioso. Y desde el nacer hasta el morir, va con nosotros, nos acompaña. No nos entenderíamos como individualidad
ni como realidad social. Ustedes han celebrado el 2º centenario de la independencia de Chile, de la historia de su país. Sin la Iglesia, sin el acompañamiento de la Iglesia, sería impensable entenderse como chilenos. Pues lo mismo nos ocurre a todos. Entonces, los medios de comunicación han de dar cuenta del hecho religioso si quieren reflejar la realidad social. Y hay que demandar como consumidores de medios, y hay que enseñar a nuestra gente a que demande la cuota religiosa del espacio público que reflejan los medios. Lo que pasa es que una concepción secularista del mundo está derivando el hecho religioso y la religión al ámbito de lo privado, luego no tiene carta de ciudadanía en los medios. Eso es una cosa de su conciencia de usted. Pues no. Dificultades intrínsecas ideológicas que dificultan la presencia del hecho religioso en los medios es el secularismo imperante. Y luego también, que hemos empezado a creérnoslo y no a demandarlo. Mire, no puede estar el hecho religioso solo en la revista religiosa. No, en la realidad completa. Hombre, es que se cubre la información de un funeral o algo y no te dice que ha dicho el obispo. Sí que ha estado el presidente, sí que ha estado el político, sí que... Oiga, es que se cubre la información religiosa, se da cuenta de la acción de los misioneros y piensan que están allí porque les ha dado por una ONG y no por una motivación sobrenatural. Y son los últimos que se van no se van nunca de África cuando se van las fuerzas internacionales ante un conflicto. ¿Por qué ese silencio de lo religioso? Hay que reivindicarlo. Que ha habido una desconfianza en el hecho religioso, sobre todo después del atentado a las Torres Gemelas, como si ser religioso fuera un motivo de conflicto. Oiga, mire usted, no. Y esta es la gran tarea que puso en marcha antes Juan Pablo II, con la llamada a todos los líderes religiosos a rezar por la paz. El hecho religioso no es un elemento de conflicto, es un elemento de cohesión social, de construcción de la sociedad a la que los medios están empeñados y quieren cumplir su fin social. Y ahí la Iglesia tiene un papel de reivindicar. Y respeto a los sentimientos de los católicos en los medios de comunicación. Y como público hemos de ejercitar la ciudadanía que cada vez está más dependiente de las nuevas tecnologías de la comunicación. Hablamos del papel de las nuevas tecnologías en las revoluciones que se están produciendo ahora en el norte de África, en los países árabes. Hoy se puede movilizar medio mundo a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías, a través de la comunicación. Bueno, pues hay un ejercicio de ciudadanía que también ha de ser incorporado en la Iglesia. Y por eso las comunicaciones sociales tienen que tener ya un papel importante en toda la acción pastoral de la Iglesia y no solo en la específica de las comunicaciones sociales. Exigencia de consumidores, la calidad ética y estética, el respeto a mis derechos, el fomento de las asociaciones de espectadores que protesten, de cartas al director, es decir, la defensa del lector. Todas estas son iniciativas que entran dentro de la pastoral de la Iglesia por las comunicaciones sociales. Y para desarrollar esta misión es necesario, en este contexto nuevo cultural a la Iglesia, existe para evangelizar una conversión cultural. Y hemos de encontrar no solo un lugar para Dios en los medios, sino un lugar para los medios en la Iglesia. La autoevangelización de la Iglesia a la pastoral de las comunicaciones. Un lugar para los medios en la comunidad cristiana. Se lo digo de forma muy sencilla. Nuestras parroquias, nuestras comunidades cristianas en muchos sitios son verdaderos centros de acción social y caritativa, centros de culto, centros de fe y de piedad, centros de asistencia a los enfermos, pero han perdido niveles de influencia cultural. Nuestras parroquias, muchas de ellas únicas, como elemento de socialización en barriadas, en pueblos, en zonas, antes lo fue un monasterio en la Iglesia, los monasterios que cambiaron, preservaron la cultura. Ese papel lo ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Por qué hemos renunciado a nuestra capacidad de influencia cultural? Y la bandera de la cultura la llevan instancias desprovistas de todo sentido religioso. Bueno, pues este es otro tema. Entonces, equilibrios entre los medios y pasar de las buenas palabras a los hechos. No basta solo una buena teorización o comprensión del magisterio de la Iglesia, sino que hay que ponerse a trabajar, como decía el señor arzobispo en la misa inaugural, no solo dijo, sino hacer. Hay que hacer. Por una pastoral orgánica e integrada que integre, por tanto, la acción pastoral y, por otra parte, la dimensión de estrategia comunicativa. Y una cosa, hoy
las comunicaciones sociales no es algo que afecte solo a la evangelización, que es lo primario y es la tarea fundamental de la Iglesia, sino que hoy no se puede gobernar una comunidad cristiana, no se puede ejercer de pastor sin explicar las acciones de gobierno a la opinión pública de la que forman parte también los católicos. Luego hoy la comunicación forma parte también necesariamente del estilo de los pastores de la Iglesia. Y por último, llamada a la formación en comunicación social. La Iglesia no solo tiene necesidad de medios para dar representación social a sus convicciones en el ámbito mediático de un país, no solo tiene el derecho a tener medios de comunicación y establecer su agencia de sentido, sus elementos que muestren cuál es su cosmovisión de la sociedad, de los problemas de los ciudadanos, de la propia vida de la comunidad cristiana, de su mensaje en la sociedad plural, sino que también es necesario alentar que con coherencia los católicos estén presentes en el campo de las comunicaciones sociales, estén presentes ayudando a la Iglesia también en una parroquia, cómo comunicar mejor, haciendo agentes de cultura, como tenemos voluntarios de la pastoral social o pastoral caritativa o de la liturgia o de la pastoral de la salud. Oiga, ¿por qué gente que sabe de comunicación no ayuda a la Iglesia en una parroquia, no ayuda desde Cineforum a medios de comunicación, a una revista parroquial, diocesana? Es decir, todo este empeño de poner en marcha una verdadera misión en el ámbito de la comunicación social. Una comunicación institucional que agrupe, una llamada a la sinergia de los medios católicos que no estén dispersos. En definitiva, se trata de lograr una unidad, verdadera unidad comunicativa, armonizar y conjuntar a todos los niveles que sea posible en la era de la comunicación digital, la dimensión pastoral y ejecutiva de la comunicación en la Iglesia y desde la Iglesia. Y en todos los campos, si la comunicación no solo es un sector de la Iglesia, la catequesis tiene que ser más comunicativa. La acción social y caritativa, como veíamos ayer con los hogares de Cristo, tiene que explicar cuál es su mensaje a la sociedad. Atracción de voluntarios, atracción de fondos, explicación de lo destinado a los proyectos. En definitiva, crear una cultura, por ejemplo, de la solidaridad y una civilización del amor. La educación, el patrimonio artístico, la liturgia. No puede ocurrirnos que hablemos y no nos entiendan. Hay que cambiar de mentalidad y hay que pasar del caracol, pues ya se imaginan. ¿Cómo? Insertando las reglas de la comunicación en toda la actividad pastoral. Y hay que trasladarlo a un plan. No se puede quedar solo en buenos pensamientos, en buenas intenciones, sino que hay que pasarlo a un plan. Y hay que cambiar de mentalidad, señores y señoras. En definitiva, hemos de superar el concepto instrumental del uso de los medios de comunicación y pasar a un diálogo cultural, inculturar el mensaje cristiano en los medios de comunicación. En todas las épocas, y termino con estas palabras de un documento, incluida la nuestra, la gente se formula las mismas preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? La Iglesia no puede imponer sus respuestas, pero puede y debe proclamar al mundo las respuestas que posee. Y hoy, como siempre, ofrece la única respuesta totalmente satisfactoria a los interrogantes más profundos de la vida. Jesucristo, que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Como el mundo contemporáneo, el mundo de los medios de comunicación, incluyendo Internet, ha sido conducido por Cristo de manera incipiente, pero verdadera, dentro de los límites del reino de Dios, y puesto al servicio de la palabra de salvación. Ojalá de nosotros también se diga, como dice el Evangelio, que se dijo del administrador aquel: el amo alabó al administrador infiel porque había actuado con sagacidad. Ojalá nosotros lo hagamos en los medios con la sabiduría de Dios. Muchas gracias.